¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas. ¿Cómo están, compañeros? Hola, Buenas, muy bien. buenas, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Biodescodificación desde cero, y tenemos un tema muy pedido, muy recontra pedido, y que ya hace rato que tenemos ganas de hablarlo. Bueno, por eso llegó el momento. Hay una temática que atraviesa varias cuestiones y que es muy compleja, especialmente para las personas que la viven, que es la llamada, por decirlo así, la llamada fibromialgia. Aquellos y aquellas que se sientan identificadas con esto, ahí presten atención a ver cuál es la mirada que tiene la biodescodificación con esta temática. De hecho, es una temática que va, en general, suele ser recomendada la biodescodificación cuando una persona tiene este diagnóstico. Entonces, es muy común que recorran distintos terapeutas. Así que, bueno, bienvenidos a este tema y les doy la palabra, chicos. A ver, Emi, ¿querés arrancar? Sí. Y antes de entrar puntualmente a la fibromialgia, sí plantear que hay algo que sucede o una mirada que se trae desde la biodescodificación en cuanto a ciertos procesos y ciertos diagnósticos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, en la fibromialgia, la persona tiene muchos síntomas distintos. Ciertos dolores a nivel del sistema osteoarticular, algún conflicto en riñón puede aparecer dolores del tipo reumático. Y por convención después se ponen como ciertos nombres, ciertas etiquetas, ¿no? Pienso en la esclerosis, en este caso, por ejemplo, de fibromialgia, y en algunos tópicos o rótulos que se utilizan para poder describir un síntoma o una enfermedad, ¿no? Y desde la mirada puntual de Hammer, en realidad lo que hacemos ahí, o lo primero que tenemos presente, es el poder dividir las cosas, ¿no? El poder ir directamente a la persona y preguntarle sobre sus afecciones, tener presente los estudios, los síntomas y las sensaciones, ¿no? Porque quizá una persona nos puede decir, bueno, yo tengo mucho dolor, eh, no lo sé, en las muñecas, ¿sí? Y otra persona nos puede decir, bueno, a mí lo que más me duele es la cabeza a partir del diagnóstico de fibromialgia. Y desde la mirada de Hammer vamos a poner atención en lo que la persona nos diga puntualmente. Como de alguna manera poder desglosar y desarmar la idea de diagnóstico y referenciarnos así puntual a lo que la persona tiene. Sí es cierto que dentro de la fibromialgia, que es un poco el tema que nos cita hoy, podemos ver algunos conflictos principales. Y uno va a tener que ver con el sistema nervioso, en donde pensamos en conflictos o situaciones de shock que la persona vivió, como Hammer le dice, separación brutal, ¿no? Conflictos de separaciones brutales. Quiere decir, digo, una cosa es, bueno, extraño a tal persona o me falta el contacto con alguien y es una sensación más profunda. Esta que hablamos que es como me arrancaron a alguien de mí, ¿no? Me arrancaron una parte de mí. Un poco como ejemplo pienso en la situación de duelos y en esa sensación que muchas veces aparece cuando transitamos un duelo de hay una parte mía, ¿no? Que se fue ahí con esa persona que falleció. Por supuesto estoy hablando a nivel de percepción, ¿no? Pero este sería uno de los conflictos. El otro conflicto tiene que ver con el sistema osteoarticular, que como idea base
vamos a pensar en conflictos de desvalorización, en conflictos comparativos. Hemos hablado en un capítulo específicamente de esto, pero que también lo vamos a tener presente, cómo la persona se encuentra en una valoración, ¿no? O en una competencia con el resto, con el mundo, con las personas. Y ese va a ser otro de los focos que vamos a tener presente. Y el otro, que también tenemos un capítulo entero y que les recomiendo volver a escucharlo si no lo hicieron todavía, que son los túbulos colectores renales, ¿sí? El conflicto de prófugo, que se trata de la lucha por la subsistencia, ¿no? Como a mí me gusta esta idea de que responde a la frase de valgo por mí mismo, ¿no? Digo, me tengo que encargar yo, solo de mí mismo. Esa sensación de estar solo. Y me gusta la metáfora de Hammer del prófugo, ¿no? Que digo que está escapado de la ley, pero ningún lugar es seguro como refugio. Un poco esta sería la idea. Entonces, así como resumiendo esto que estoy trayendo, tenemos presente conflictos que haya vivido la persona como grandes desvalorizaciones, ¿sí? No sentirse apto, no sentirse a la altura, comparaciones, que estoy hablando siempre de lo mismo, es un tipo de conflicto todo eso, puesto en otras palabras, un conflicto de separación brutal, esto de me arrancaron a alguien de mi ser, me sacaron una parte mía de adentro, y la sensación de la lucha por la subsistencia, ¿no? Que respondería a los túbulos colectores renales. Súper teórico estoy. Está bueno, pero está bien porque es desde donde el modelo de las 5 leyes biológicas nos propone intervenir y poder escuchar. Em, es genial, está buenísimo. A mí lo que me viene, digamos, como palabra que va acompañando la fibromialgia es autoexigencia. Entonces, esto que decís, bueno, me tengo que valer por mí mismo. Yo voy a traducir un poquito en lo cotidiano, cómo se vive esto, ¿no? Y es más, cuando yo atiendo a alguien que viene con una temática de fibromialgia, me gusta jugar un poco a decirle, no me cuentes nada, yo te voy a contar de qué se trata. Entonces empiezo a decir, me imagino que llevas mucho peso encima, que sentís que nadie puede hacer las cosas como las haces, que no podés delegar, em, que en definitiva si no lo haces vos no lo hace nadie, que hay que hacerlo a un nivel en el cual traspaso mis propios límites de soporte, cansancio, agotamiento físico. Pero es esta sensación, como decías a mí, de si no lo hago yo, esto no se hace. Es una necesidad de control bastante importante. Y esto no es que esté ni bien ni mal, sino que es una estrategia. Esto es una estrategia frente, bueno, a un mundo en el cual yo he llegado, ¿sí? Comenzamos desde el momento del nacimiento, del proyecto sentido gestacional, que también hemos hablado de esto. Yo necesito ocupar un lugar en este sistema en el cual necesito realmente eh, ser más de lo que soy. Esto en el mundo de la psicología se llama sobreadaptación. Y entonces estoy a cargo de cosas que superan mi maduración, ¿no? Mi nivel de estar en la vida, de ser niño y tener que hacerme cargo de cosas de adultos, ¿sí? No sé, ir a los 6 años y tener que ir a pagar trámites. Les juro que lo he escuchado, ¿sí? Entonces, esto como estrategia de adaptación sirve para toda la vida y desde allí es que aprendo a ver el mundo. Entonces, generalmente, cuando comienzan los síntomas, y esto es realmente es escuchar a cada persona en su mundo, ¿sí? No es no es un rótulo donde caemos todos. Esto es lo que tiene la biodescodificación, que realmente va ahí al dolor, exactamente donde duele, si es en la muñeca, si es en las piernas, la cintura, el cuerpo, el torso. Todo está hablando específicamente de cuál es la zona que nos va a referenciar como ese lugar en el que el cuerpo está intentando adaptarse.
a esa exigencia. Pero bueno, es esta cuestión de que me cuesta poder tener un registro del límite, de mi propio límite. Entonces, claro, esto hace que yo vea a los demás con la misma vara con la que me mido a mí mismo. Y entonces, bueno, nada, me frustro, vivo una gran frustración. Cuando aparecen los síntomas, el cuerpo lo que hace es hacernos justamente parar. Y en este parar y empezar a depender de otros es donde nos vemos confrontados justamente, creo yo, como al conflicto de esto, ¿no? De que estoy solo y que entonces si yo no estoy, si no estuviera, y al empezar a depender de otros, el cuerpo es como si nos dijera, bueno, hay que delegar, hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a reconocer los límites, y el dolor nos doblega. Es como, bueno, tal vez, ojalá no fuera necesario llegar a esa instancia, pero no importa, ¿sí? El cuerpo es muy, muy sabio. Y cuando comenzamos, ¿sí?, a traducir este dolor en estas formas que tenemos de ver el mundo, tenemos mucha posibilidad realmente de acompañar esto que nos pasa en el cuerpo. Sí, claramente. Esto que decías es súper importante porque es como, está bien, las 5 leyes nos hacen ver, por un lado, un mapa y por el otro lado, una guía. Es decir, con un mapa del cuerpo nosotros podemos ver dónde está la cuestión y con la guía podemos ver según qué tipo de tejido, etcétera, etcétera. Pero con estas otras miradas, esto que estabas contando recién, nos hace entender, bueno, pero ¿por qué es ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa historia? ¿Qué pasa en esa persona individualmente para que su cuerpo esté dándole estas señales, ¿no? Y el dolor como señal del límite ese que uno no puede ponerse, ¿no? Como el dolor es el límite que viene a poner el cuerpo. Y, y hay que ver en cada historia, o sea, no se puede generalizar. En cada uno va a ser diferente, ¿no? Sí, y pienso, ¿no? Volver a traer la idea del diagnóstico de cualquier tipo de síntoma o enfermedad, ¿no? Como autoinmune. Que más allá de lo que sea convención, o sea real o no, le lleva a la persona algo muy difícil el transitar por un síntoma que está etiquetado como algo que mi cuerpo me está haciendo a mí mismo, ¿no? Y eso también es un tópico a mirar en este formato de síntomas, ¿no? En este tipo de etiquetas, porque realmente deja a la persona como en un lugar de mucha desesperanza, perdón la palabra, pero digo, un poco es eso, como de muy poca esperanza, de qué puedo hacer si tengo algo mío que está lastimándome a mí mismo o a mí misma, ¿no? Sí, sí, como esto, o sea, cuando nosotros decimos que el cuerpo nos está diciendo, nos está poniendo el límite, pero es porque es el límite que nosotros estamos necesitando. Y el tema acá no es que tenemos, este concepto de enfermedad autoinmune parece que nosotros pasivamente recibimos algo que nos afecta, que no tiene nada que ver con nosotros y que nos cae, ¿no? Como si nos lloviera algo. Y en realidad es totalmente armónico con nuestro ser eso que nos está pasando. Lo que pasa es que es difícil de sobrellevar, pero la mejor manera de sobrellevarlo es justamente dialogando con esto, poderlo integrar. Claro, exacto. El, el tema es el siguiente. Imaginemos una persona que tiene un grado de exigencia muy alto, para lo cual todo tiene que estar a cierto nivel, ¿no? Entro en esto de la comparativa o comparo a los demás. Digamos, realmente, insisto, la vara con la que mido a los demás es muy alta y esto lleva a frustrarme permanentemente. Ahora, cuando eventualmente empiezo yo a tener esas molestias físicas, me encuentro invalidado. Y dentro de este mundo en el que yo estoy viendo
que las cosas tienen que hacerse con una alta exigencia, un alto rendimiento, entro como en este mismo bucle en el cual yo veo a los demás, me veo a mí mismo, y entonces justamente esto que cronifica, ¿no? Que lo hace crónico es que cada vez que me levanto y no me puedo mover, eh, insisto en verme a mí mismo como que no estoy a la altura. Y esto es muy grave, o sea, esto es vivido con, realmente con una sensación de frustración gigante, además de que es muy doloroso. Y en esto de pedir ayuda a los demás, además, me siento mal. Entonces la invitación, en principio, muy humildemente, ¿no? Como ahora, como lo que podemos dejar en estos minutos, ¿no? Por esto en un trabajo de acompañamiento es profundo, es empezar a ver qué me pasa a mí cuando estoy en este cuerpo que no me permite estar a la altura de las circunstancias como yo las estoy viendo y tengo que pedir ayuda. Empezar como a hacer una mirada hacia adentro en cuanto a esos permisos que me puedo dar. Euge, y algo que te voy a invitar a que lo compartas, ¿sí? Porque para mí es maravilloso cuando lo haces, es también esta característica que tiene la fibromialgia, ¿no? De ser llamada como la enfermedad silenciosa, ¿no? Que digo, que no se ve, que no, de hecho hasta digo, se hacen estudios y más de una vez no se encuentra cuestiones a nivel, por ejemplo, del sistema osteoarticular, donde la persona dice, a mí me duele acá, ¿no? Y se hace estudios y no encuentra nada. Dice, no, esa zona está todo fantástico, ¿no? Digo, y es esa cuestión que tiene la fibromialgia de enfermedad o de síntoma silencioso, ¿no? En donde la persona también se encuentra muy aislada en esa realidad, en decir, me duele, pero el resto como que no se entera, ¿no? De eso. Y pienso, perdón, pero porque, ¿sabes respecto a qué lo pensaba, Euge? Respecto a la mirada que vos traes dentro de lo que es el sistema familiar, el transgeneracional, ¿no? Y la historia independientemente de la vida de la persona, sino como el bagaje con el que viene. Claro. Bueno, claro, es el lugar, la posición. Vamos siempre, ¿no? A esto de estar ocupando un lugar tal vez que no me corresponda, en principio, ¿sí? Que estoy ocupando el lugar de alguien que debería haber estado, en donde justamente esto que traes del duelo, eh, creo que no hemos hablado lo suficiente, ¿no? Pero esto del síndrome del yacente, justamente, trae también algo del colorido de esta sintomatología. Yacente es aquel que yace, el que está quieto, ¿sí? Y justamente cuando el cuerpo nos lleva a esa situación en la que ya el movimiento me está como más impedido, dependo de otros, hay algo de esto que trae el síndrome del yacente, que fundamentalmente es los duelos bloqueados de un sistema familiar, el lugar de ese que no estuvo más, que se fue y que el sistema familiar, al no poder metabolizar la ausencia física de esa persona, automáticamente es como que tiende como a bloquear, eh, digamos esto, ¿no? Queda en la ausencia y, y esto de quedar excluido, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también del excluido? Bueno, acá es como toma el cuerpo, cómo puede llegar a tomar el cuerpo. Y cuando hacemos una consulta con alguien que tiene fibromialgia, es algo que vamos a ir a buscar directamente al árbol genealógico. La sobrecarga de estar llevando una información. Entonces, cuando llevamos la información de alguien que ha sido excluido o de alguien que ha fallecido de una manera muy difícil, ¿sí? De esas formas que uno no quiere que nadie se vaya del mundo, o por joven o por algo muy, muy traumático. Eh, Tengo la sensación de que al asumir esa información tengo que estar a la altura de traer a alguien.
¿sí? Y fundamentalmente, mientras nos escuchábamos, me viene esto de que el dolor físico también puede llegar a ser una traducción en lo físico de un dolor muy profundo que no se puede manifestar de otra manera, que no se puede porque no se sabe qué hacer con ello. Entonces, este bloqueo emocional me refiero al bloqueo de la sensación de que me han sacado, arrebatado, cortado una parte de mí. Es muy difícil asumir algo así. Y realmente allí la ayuda que necesitaríamos todos es poder buscar ayuda, o sea, compañía, estar en lugares donde mínimamente, aunque nadie pueda estar en nuestro lugar, pueda estar al lado nuestro, que es distinto, ¿sí? Esto de compartir algo que me supera y esto justamente, este empezar a eh, simplemente ser acompañado, y lo que la fibromialgia hace, que es pedir ayuda. Bueno, nadie entiende lo que a mí me pasa, ¿no? Esto es muy terrible, lo he escuchado muchísimo. Estas personas que sufren estos dolores realmente se sienten aislados, aislados. Nadie entiende. El médico me dice que no tengo nada y yo me muero de dolor. Y esto suma y cronifica el mismo conflicto biológico en el modo humano que hace que, bueno, el cuerpo traiga, bueno, haga este proceso, ¿sí? Y arme estos programas biológicos en función de que, de alguna manera, tengo que reconocer mi limitación física, eh, que no como límite, sino como encuentro con el cuerpo. Eso sería un poco la propuesta, ¿no? Sí, y pienso un poco en esto, ¿no? En qué hacer cuando aparece, ¿no? Que digo, bárbaro, estoy escuchando el podcast, ¿no? Y digo, bueno, ok, me siento reflejado, reflejada, ¿no? Respecto al síntoma. Digo, ¿y qué hago con todo eso? ¿No? Porque al final eh, hay una clave importante en esto que estás diciendo, Euge, que es el tema de los duelos, es el tema de las ausencias, ¿no? Es el tema de algunas veces, digo, los orgullos, ¿no? Que hacen que, qué sé yo, una relación, digo, bueno, me dejé hablar con X porque, digo, y hay como una cuestión ahí atrás también, ¿no? Como para poder también dar unos tips respecto a eso, ¿no? Claro, que el mundo sigue funcionando, ¿eh? Claro, claro. Que el mundo sigue funcionando, Básicamente. la gente se sigue arreglando. Un poco esta cuestión de, wow, soy muy importante y necesito ese lugar de importancia para existir o para ser visto. Bueno, lo podemos acomodar distinto, se puede acomodar. Lo que tiene la fibromialgia, por decirlo así en estos términos de que estamos hablando, es Estamos que charlando, sí. he estado charlando y con mucho cariño, que es que también a modo terapéutico, por supuesto que acompañamos con muchísimo, muchísimo respeto, cariño y paciencia y tiempo, ¿sí? Porque hay cierta cuestión que tiene que ver con que la fibromialgia en su autoexigencia tiene todas las respuestas, ¿sí? En general. Y hay algo que no falla casi nunca, que es que cuando yo pregunto algo o hacemos un comentario, si una intervención terapéutica, lo primero que aparece en la respuesta es el no por delante. No, ta, 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 ta. No, es un Y el clásico, ¿no? sí, el no, no, y el también el sí, pero, ¿no? Como formato lingüístico, sí. Y ahí yo me detengo, ¿no? Hago un silencio, hago una pausa y le digo, bueno, a ver, otra vez, vamos a trabajar. Y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿sí? Ahí hay como una autogestión, ¿no? De decir, bueno, a ver, porque si no es una charla de café,
¿no? Es como decir, bueno, está bien, te voy a escuchar, soy la amiga que te va a escuchar y que nada, todo bien. No, o sea, en un acompañamiento vamos realmente a tomar toda la responsabilidad y la escucha profunda de que estamos listos y preparados para hacer algo en serio y que estamos realmente preparados y entrenados a escuchar lo que duele. Y para eso estamos, realmente, de ser humano a ser humano. Bueno, hermoso, excelente. Es un tema muy, muy interesante porque también nos hace pensar a todos, por más que no tengamos este tipo de síntomas, cómo, cuál es la forma en la cual podemos esto de escuchar al cuerpo que decíamos, ¿no? Así que, y también que a veces hay cuestiones, por ejemplo, como estas, donde el cuerpo está tan presente, que a veces la psicoterapia tradicional de palabra sola es incompleta. Digo, por ahí una persona que haga, no sé, una terapia de palabra, por generalizar, con fibromialgia estaría años para salir de ahí. Eh, y por ahí con una mirada más centrada en, primero en el transgeneracional, porque creo que es súper importante esto. Pensemos que desde que se descubre la epigenética, nos dice la epigenética que el ambiente modifica nuestros genes. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, ya los tenemos con esos genes modificados. ¿Modificados en torno a qué? Y a lo que nos fue pasando. Entonces, esos genes son los que pasan a nuestros hijos, que llevan esa información. ¿Cuál? La información de lo que nos pasó. Y así sucesivamente de generación en generación. Entonces, esto también es un factor interesante a abrir en la historia y en el conocimiento de cada uno. Y hay maneras de esto, como dice Euge, de darle una vuelta y que se puede hacer otra cosa con eso. Es esto la clave. Por ahí no es llenándose de culpas o de culpas a otros, sino simplemente de enfocar la mirada para otro lado, que es hacia adentro para mi gusto. Total, y que no se le trata ni siquiera de la información, de tener más información, ¿no? Sino de poder encontrar lo que puedo hacer con eso. Finalmente el recurso está ahí. ¿Sí? Y que en definitiva estas cosas nos enseñan mucho de uno mismo y con ese aprendizaje de uno mismo es que uno sabe el por dónde y eso va a estar dentro de cada uno. Así que, bueno, nada, por eso es un tema re amplio y muy lindo para reflexionar todos. Bueno, creo que hemos cumplido nuestra promesa esta vez de poder hablar de este tema. Y de todas maneras, sigan escribiéndonos a ver qué temas quieren. No sé si están funcionando en este momento actual los comentarios de Spotify, porque no sé qué está pasando con la plataforma, pero si no, váyanse a YouTube y ahí también pueden dejarnos los comentarios, así podemos, digamos, tratar los temas que todos queremos escuchar. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao, Chau. chao.